¿Cómo están mis traders de CMT Trading Academy? Espero que estén teniendo muy buenas ganancias con la información que damos dentro del grupo de CMT Trading Academy. En el link del video inferior, ahí van a poder encontrar el link para unirse al grupo. En esta ocasión vamos a estar analizando un par de divisas, que contiene el dólar canadiense y el franco suizo. Recuerden que aquí lo voy a buscar. Recuerden que yo personalmente prefiero utilizar un gráfico blanco y negro, independientemente de que a veces utilice velas japonesas como las que estamos viendo, velas Heikin Ashi como las que estamos viendo ahora, o gráfico de líneas, o el gráfico de barras. Independientemente de eso, yo generalmente utilizo un solo color. ¿Por qué no me gustan diferentes colores? Ya lo he explicado varias veces, y es que hay un sesgo cognitivo en mi mente, yo no sé en la tuya, pero en mi mente yo creo que si veo número verde voy a ir en compra automáticamente. Si veo un número rojo veo que voy en venta, lo cual es una gran mentira y te lo demuestro aquí. Es una mentira que se crea en mi mente. Aquí te lo demuestro. Es un color rojo. Generalmente es algo bajista. Si ponemos una vela japonesa, nos podría dar un color rojo, pero finalmente el movimiento que se está dando realmente es un movimiento alcista. Si lo pasamos a un gráfico de un solo color, podemos detectar de mejor manera, o al menos mis ojos y mi mente pueden detectar de mejor manera estos movimientos alcistas y así evitar algunos sesgos cognitivos y confusiones que uno tiene a veces al estar analizando los gráficos, porque a pesar de que estés observando que el gráfico va para arriba, es decir, que hay una tendencia alcista, en este caso lo estamos trazando de esa manera, el hecho de estar viendo una vela roja, un color rojo aquí, pareciera que a veces nos confunde el subconsciente y creemos que el precio próximamente va a bajar. Es por eso que utilizo un solo color, para no tener estas confusiones que a veces de principiante o ya de trader avanzado, les digo, es como algo subconsciente que sucede, llega uno a tener esos sesgos. Bueno, explicado esto, voy a analizar este par de divisas que incluye dólar canadiense y franco suizo, sin analizar fundamentalmente qué está sucediendo en cada país, en cada gobierno, en cada situación geopolítica de cada uno de los países. Eso no lo integro yo en el análisis técnico. Hay personas que sí lo integran en el análisis técnico y van tratando de darle una explicación de por qué sucede tal o cual cosa. Por ejemplo, esta gran mecha de rechazo que observamos ahí, habrá traders fundamentales que le darán una explicación y dirían, no, pues es que esta vela se rechazó y el precio iba a bajar completamente porque ese día hubo noticias con relación al franco suizo, o en Suiza sucedió algo en un banco o en las instituciones metieron dinero, o el banco canadiense anunció que la tasa de interés iba a aumentar ese día. Muchas cosas. A mí no me gusta darle una explicación fundamental a los gráficos y al análisis técnico. Yo conjunto las dos cosas, pero no le doy o no trato de darle una explicación de una basándome en la otra. Y viceversa, Tampoco al análisis fundamental le doy una explicación o trato de darle una explicación de acuerdo a lo que pasó gráficamente anterior, en los días anteriores o en los meses o semanas anteriores. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta analizar gráficos grandes. ¿Por qué? Porque hacer trading en chiquito realmente no me volvió consistente, no me volvió rentable y solamente me hizo perder tiempo y dinero. El día que me di cuenta que analizando el gráfico diario, semanal, mensual, 3 meses, 6 meses, 12 meses, me iba mejor, y que solamente utilizaba los gráficos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, incluso llego a utilizar gráficos de 1 minuto, de 5 minutos. Sin embargo, todos estos gráficos menores al diario son para detectar entradas o ajustar las entradas o las salidas de mis operaciones. Así que generalmente comienzo con ver el panorama amplio de qué es lo que está sucediendo en este par de divisas, en el gráfico diario. Ahora, veamos. Generalmente yo hago pequeñito el gráfico para poder tener una visión de qué es lo que está sucediendo durante los últimos meses. Porque si yo
hago esto de expandir y hacer un zoom al gráfico, no me va a ayudar, no me va a permitir tener una idea generalizada. Cuando lo comprimo un poco y lo hago más pequeño, ahí sí que puedo entender cómo es que el precio se está moviendo a través de los meses. Es decir, es como si yo incluyera el gráfico semanal o el gráfico mensual dentro de este mismo gráfico diario al momento de comprimirlo. Espero me haya explicado. Entonces, por eso es que tiendo a comprimirlo para hacer un análisis inicial. Y de esta manera empiezo a trazar un par de líneas de tendencia. Por ejemplo, esta me queda claro que es una tendencia bajista a largo plazo. Tiene muchos días bajando este par de divisas. Es decir, si hubiésemos entrado acá arriba y salido por aquí, 1433 puntos, que con una operación de 0.10 estaríamos hablando de muchos miles de dólares. Depende del punto en el que salgas. Entonces, lo que estoy detectando aquí que es una tendencia bajista en el largo plazo, pero que esa tendencia bajista ya se rompió. Ya no seguimos hacia abajo. ¿Por qué ya no hay una tendencia bajista? ¿Y por qué ya está rota la tendencia bajista? De hecho, ahora se convirtió en una tendencia alcista, al menos en este gráfico diario. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque estoy viendo que claramente esta zona del precio ya rompió esa línea de tendencia. Además, tenemos ya varios valles, como solemos llamarlo los traders que analizamos gráficamente. Al menos dos de ellos ya se encuentran con la posibilidad de poderlos unir y con la posibilidad de poder confirmar que sí, efectivamente son mínimos más altos cada vez y máximos más altos. Es decir, se cumple las características de una tendencia alcista confirmada. Yo siempre me gusta confirmarlo con esta figura, y esta figura puede unir, o a través de esta figura pues podemos unir dos valles, es decir, los puntos más bajos cada que se detiene el precio, y confirmando pues siempre que los máximos que va haciendo el precio antes de hacer mínimos más altos que el anterior vayan siendo cada vez más arriba uno de otro. Espero haberme explicado nuevamente con esto. Esa es la figura que trato de descubrir. Ahora la voy a dibujar en este lado y ahí la van a poder observar. Bueno, ahí ya tengo una tendencia bajista, pero alcista. Es decir, una bajista en, obviamente, el gráfico semanal. Si nosotros vamos a observar las tendencias altas, las tendencias grandes, perdón, del gráfico semanal y del gráfico mensual, vamos a observar que el gráfico realmente tiene una tendencia bajista. Incluso más aún, si comprimimos el precio y trazamos, este es un gráfico de un mes, y ahí podemos trazar una línea de tendencia perfectamente. De hecho, esta sería la correcta, o esta más bien. Que de hecho aquí acabo de descubrir una situación que ahorita la comento. No sé si ustedes lo observaron. Entonces, hay una tendencia generalizada bajista. Es decir, el precio solamente ha bajado los últimos años. Sin embargo, ha tenido subidas muy importantes, como esta de aquí, como esta de aquí, como esta de aquí. ¿Por qué me interesa a mí descubrir que el precio ha tenido subidas muy importantes? Pues porque precisamente parece que se avecina a una de ellas. Y de hecho, lo que les comenté que había descubierto es precisamente esto. Ahí estoy trazando una tendencia bajista de los primeros movimientos del precio. Hagamos de cuenta que esta parte no existe. Si quitamos esta parte de la derecha antes de... Sí, y dejamos solamente lo que viene antes de la línea púrpura que estoy trazando, entonces ahí tenemos una línea de tendencia, es decir, los mínimos son cada vez más bajos los que va formando. Esa es una línea de tendencia y una tendencia bajista confirmada. Sin embargo, no sé si observaron ustedes que la última zona que yo puedo tomar es esta y esta. Miren el giro que está dando el precio. Lo vuelvo a repetir. Si yo trazo líneas de tendencia de esta manera,
Voy a decir, ok, la tendencia es fuerte, la tendencia es bajista. Sin embargo, cuando me rijo por ciertas características de trazo de líneas de tendencia, debo de unir los últimos dos puntos alcistas, es decir, las crestas, como les llegamos a llamar, confirmando que existan mínimos más bajos a partir de esas dos crestas. Entonces, sería un movimiento más o menos así que estoy trazando. Entonces, si volvieran a observar el movimiento que está haciendo el precio, es un movimiento de fatiga de la tendencia. Cuando yo tracé la primera línea de tendencia, parecía estar así. Cuando trazamos la última, parece estar así. ¿Observan ese giro? Eso quiere decir que hay una especie de pausa en la fortaleza de la tendencia. Hay algo que no está permitiendo que el precio baje con tanta fuerza. No le voy a dar una explicación fundamental porque dije que no me gusta hacerlo, pero quiero pensar que algún movimiento en tasas de interés, alguna situación sucede, ¿sí? Pero en este caso no voy a comentar nada de eso. Bueno, ese es el gráfico, la figura generalizada. Sin embargo, también necesito observar qué es lo que está sucediendo en las últimas semanas. Aquí sí hago un poquito más grande el gráfico. Y fíjense que en la última semana sí puedo encontrar ya cómo trazar una línea de tendencia alcista. ¿Qué me quiere decir esto? Que ya el gráfico diario, el gráfico semanal, están alineados. Van para el mismo lado. El gráfico mensual todavía no. Como ya lo observamos, el gráfico mensual se ha quedado en una tendencia bajista y una especie de pullback o retroceso en esta zona. Entonces vamos a determinarlo de esa manera. ¿Qué es un pullback? Que realmente es un pullback o retroceso y que el precio llegará hasta una zona a donde pueda rechazarse, digamos que más o menos así, y poder continuar con la tendencia bajista. ¿Qué debo de hacer en este caso? Si es el único par que yo estoy analizando, el único par que tengo disponible y quiero buscar una entrada, yo les había dicho o les he comentado en la gran mayoría de videos que si veo una tendencia bajista y la confirmo, y como la confirmo a veces con medias móviles, de tal forma que el precio se encuentre por debajo de mis dos medias móviles, la media móvil de 20 periodos, que es esta rojita, o la media móvil de 200 periodos, que es esta blanquita. Si yo observo el precio por debajo de esas medias móviles, entonces yo confirmo que hay una tendencia bajista. Sin embargo, no es el caso. Ya estoy confirmando con medias móviles lo que les estaba diciendo trazando la línea de tendencia púrpura que estuve trazando. Si se observan, las medias móviles no se encuentran por encima del precio ambas, sino que hay una que se encuentra por debajo y otra por encima, siendo esto que nos está indicando que hay una posibilidad, voy a trazar esta mejor, que hay una posibilidad de que esta línea siga de esta manera y hay otra posibilidad de que esta línea siga de esta manera. ¿Por qué? Porque hay tendencias alcistas en el semanal y en el diario ya confirmadas, ya configuradas, ya consolidadas. Entonces, ¿qué puedo hacer para entrar? Si yo necesito hacer dinero, si necesito hacer operaciones en este par en específico, entonces me voy a ir a buscar una temporalidad que sea que esté en las mismas condiciones que el gráfico semanal y el gráfico diario. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, que tenga una tendencia y la conserve alcista. Entonces me voy a ir al gráfico de 4 horas para ver si ahí tenemos una tendencia alcista. Voy a quitar mis medias móviles. Entonces, aquí en este caso teníamos una tendencia bajista en 4 horas que ya se rompió al momento de que esto se rechaza y volvemos a observar y darle una explicación más o menos a qué sucedió aquí. A la mecha que ya habíamos puesto el foco en ella desde un principio, cuando comencé el video. Entonces tenemos ahí una tendencia alcista que ya se rompió, una bajista que ya se rompió y se está configurando una tendencia alcista. De hecho, si vemos la verticalidad de la fuerza de la tendencia,
Pues es bastante. Estamos hablando de una fuerza tendencial, al menos en 4 horas, bastante sólida. ¿Qué podríamos esperar o qué deberíamos de esperar? A mí me encantaría esperar el precio en esta zona. Voy a marcar este cruce de esas líneas de tendencia como un punto importante del precio. De hecho, ¿cómo confirmo, que ese punto sí es importante? Miren, cuando yo tracé esa línea de horizontal de color amarillo-naranja, yo no sabía todas las veces que el precio coincide. Aquí en este caso es una zona de rechazo. En este caso también. En este caso también. Hay mechas muy grandes ahí. En este caso también. O sea, hay muchas ocasiones en las que el precio tocó esa zona y se rechazó. ¿Qué es esta gran mecha? Un gran rechazo. Entonces, si existe esa zona y el precio llega aquí y se rechaza, ¿qué me da a entender? A esto se le llama acción del precio. Es entender lo que el precio está haciendo, la información que nos está dando. Pues me da a entender que el precio es muy probable que a partir de ahí se rechace y siga subiendo. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Tengo que descubrirlo. Generalmente los puntos en donde el precio se detiene es en los puntos en donde ha habido demasiado trading. ¿Cómo sé que ha habido demasiado trading o demasiado intercambio de estas divisas o no de estas divisas, sino de actividad con relación a este par de divisas, perdón por la confusión? ¿Cómo me doy cuenta de que hubo mucho movimiento? Pues estas zonas de consolidación, estas zonas donde se contiene el precio, donde se rechaza, donde una vez que llega hay mucho trading por ahí. Entonces yo puedo decir, ok, este es el movimiento que está teniendo el precio hacia arriba y hacia abajo. Aquí estoy, digamos, voy a quitar todos los dibujos y voy a poner la línea en donde estaba. Y voy a poner la otra línea en donde estaba. Aquí ya que encuentro más o menos el espacio, está un poquito más arriba, pero ¿sabes qué? Me voy a guiar con esta mecha que también está rechazando el precio, porque eso me quiere decir que el precio de alguna forma, cuando entra a esta zona que estoy marcando, la sobrepasa con cierta facilidad. O sea, esta zona es una zona de trading realmente. ¿Y qué ha sucedido en los últimos 2 días? Pues el precio, las instituciones, las manos fuertes, las ballenas, si quieres decirlo, porque es un término que más aplica para Bitcoin, pero si quieres llamarle ballenas a las instituciones está bien, no tengo queja alguna. Mandaron el precio hacia arriba. ¿Y qué sucede cuando el precio viene hacia arriba? En este rango en específico, pues tiende a llegar al otro extremo. Entonces ahí tengo una entrada lógica basada en la acción del precio en la que puedo participar. Yo en este momento iría en compra, perdón por mi flechita, salió mal configurada. Yo en este momento iría en compra para salir en 67.100. Voy a bajar un poquito esta línea. A mí me encanta salir en números cerrados, ahí, en 0.67100 y en 0.66. Ese es el rango que comprende hoy en día el precio. Vamos a quitar todo esto, el gráfico, y solamente quedémonos con la idea de que el gráfico y el precio está rebotando en esta zona, o cuando la sobrepasa tiende a perforarla hacia arriba o hacia abajo. Es casi una garantía que el precio pasará con cierta facilidad en esa zona. Y siendo que la última tendencia activa, con fuerza, con verticalidad, es una tendencia alcista, pues tengo que ir en compra. No hay otra opción a mediano plazo. Si quiero ir un poquito más largo plazo, pues lo correcto sería vender, pero vender en una zona más alta. Es decir, cuando el precio toque esta zona, por aquí estaría vendiendo.
en este momento, justo como está el gráfico, sobre todo por este gran rechazo, sobre todo por toda la información que ya recabé, yo sé que es mucho más probable. Recuerden que nunca podemos predecir hacia dónde va a ir el precio. Y sobre todo que no estoy ligando todo esto a noticias, análisis fundamental. Porque si mañana sale una noticia sobre el franco suizo o el dólar canadiense que nos empuje hacia abajo el precio nuevamente y nos lleve hasta por acá, ahí me meto en problemas. Porque si yo entro en una operación aquí y el precio llega hasta acá, pues probablemente la cuenta se me queme. Si es que no tengo una estrategia de gestión de riesgo adecuada. Si la tengo, pues no tengo problema. Incluso me convendría porque sé que puedo escalar mis operaciones una y otra vez, hasta el momento de volver a subir. Sin embargo, vuelvo a comentar que la manera más sencilla de intuir el próximo movimiento del precio, pues es precisamente qué nos está diciendo, cómo nos está hablando. Una última confirmación le voy a dar, que es volver a los gráficos más grandes y ver de qué manera el precio o cuántas ocasiones en los últimos tiempos el precio ha perforado ese espacio. Y aquí lo encuentro. Aquí durante un mes, durante 2 meses seguidos, de hecho son 3 meses porque puedo incluir este primero. Luego un mes no estuvo dentro de ese rango, pero al próximo mes sí se volvió a meter al rango. Después el próximo mes ya no estuvo aquí adentro, pero después se pasó 2 meses en ese rango. Ahora viene 1, 2, 3, 4, 5 meses fuera de ese rango, pero ya el mes pasado se volvió a meter. Es decir, en promedio cuando entra el precio aquí, se la pasa mínimo un mes. Ese es buen espacio de trading. ¿Qué intuyo? ¿Qué datos recabo que me permiten percibir cómo es la acción del precio? Pues todos los que estoy mostrando. Al final, lo único que importa, sin necesidad de tener un análisis en específico o de ponernos necios de que tienes que usar un gráfico de velas o de que tienes que utilizar Heikin-Ashi o utiliza zonas de oferta, utiliza indicadores, utiliza bla, bla, bla. Lo único que da la razón, lo único que nos da la razón o que nos dice que teníamos la razón de que el precio iba para arriba o para abajo, pues es simplemente meter un trade y hacer análisis de seguimiento. Si yo meto este trade en este momento y el día de mañana baja un poco en negativo, que es muy común que suceda, de hecho el 90% de las ocasiones que metas un trade, una operación, se te va a ir en negativo. Aquí el detalle es que no se vaya tan negativo como hasta acá, sino que se mantenga en una zona en donde pueda mantenerse su cuenta saludable y que en un punto llegue a la zona que tiene que llegar. Pero bueno, este es, digamos, el análisis de hoy. La señal de trading de hoy, de hecho, que sería una señal de compra en CAT-CHF. El lotaje tú lo manejas, ya estaré grabando videos sobre el lotaje y el apalancamiento y qué correlación tienen entre ellos y por qué utilizar tal volumen o por qué partir el volumen en varios fragmentos que puedas manejar correctamente. Esa información la dejo para otros videos, pero por ahora quería mostrarte cómo la lógica de los gráficos puede llevarte a conclusiones que finalmente se vuelvan conclusiones rentables, conclusiones que te dejen dinero. Que sigas teniendo un bonito día. Me despido. Un video con mucho cariño para todos ustedes, traders de CMT Trading Academy. Hasta luego.